Como les contábamos hace un rato, ¿sí? En la materia de MSI nos vamos a dividir en dos módulos, ¿sí? En el módulo uno va a estar Marcelo, si todo va bien a partir de mañana. Sí, Marcelo está sí, como ya de está. prestadito hoy. Ya está, Eh, Víctor. y las teorías del módulo uno van a ser los días lunes de 17 a 19. Van a ser virtuales como hoy, ¿sí? La práctica del módulo uno van a ser los días miércoles de 17 a 19, excepto la de esta primera semana, ¿sí? Los dos módulos esta primera semana en el horario de práctica van a tener teoría por Zoom, ¿sí? El docente a cargo de la práctica, ¿sí? Va a ser Franco Corgatelli, un chico con mucha paciencia y voz muy grave, pero muchísima paciencia y muy buen docente. Y el equipo docente va a estar formado por Ignacio, por María Elena, por Francisco y por Malena, ¿sí? La única que tenemos nuevita dentro de nuestro equipo es María Elena, pero todo el resto ya son gente que lleva bastante tiempo en nuestro equipo. En el módulo 2, ¿sí? La teoría usualmente va a ser los días jueves de 18 a 20, también va a ser por Zoom, ¿sí? Y la práctica va a ser presencial los días lunes de 18 a 20 y los docentes que van a estar a cargo son Franco y Sebastián, ¿sí? Y el resto del equipo docente van a estar Luis, va a estar Francisco, que también está en el módulo uno y va a estar Malena, que también está en el módulo uno, ¿sí? Ahora bien, había gente que nos preguntaba, me cambié ahí de transparencia, pero les voy contando. Nos preguntaba, ¿me puedo cambiar de módulo? ¿Me queda bien uno? ¿Me queda bien el otro? La verdad es que Académica nos dividió este año los módulos por apellido, ¿sí? Las personas que van de la A a la L están asignados al módulo y las personas que van de la M a la Z están asignados al módulo 2, ¿sí? ¿Qué pasa si me quiero cambiar? Bueno, en realidad hay mucha gente que se quiere cambiar. Y hay gente que no porque mis amigos van al otro módulo, no porque prefiero tal cambio porque el otro es bueno 160, era antes. no, pero había Por sido favor, un por chico que favor, también había quedado a la deriva bloqueen sus y micrófonos. nos ponemos a avanzar en un punto. Yo, de Por hecho, le puse favor, bloqueen sus y micrófonos. en una instancia, yo le digo, che, mira, yo hice esto, esto y esto, le pongo dominio, cambié las clases para que se pase nuestro dominio. Está charlando, tiene el micrófono prendido. Sí, ya los bloqueé. Lamentablemente todos se quedaron muteados. Em, Parte de las normas de Zoom, sí, que se las vamos a publicar después en Discord, es respetar este tipo de comunicación porque tenemos 2 horas y son bastante cortitas y tenemos varios temas para tratar en estas 2 horas. Entonces, tenemos que tratar de aprovecharlos al máximo posible. Por eso, la entrada son 10 minutos antes, bloquear el micrófono, posiblemente bloquear la cámara si nos sobrecargamos, ¿sí? Y tratar de no usar el chat para cualquier cosa, ¿sí? Respetarnos cuando nos comunicamos, ¿sí? Esas, digamos, son partes de las pautas básicas. Em, Como les decía, muchos estudiantes quieren cambiarse de módulo. Eh, en esta situación, nosotros lo que vamos a hacer es, aquellos que por razones de trabajo tengan que cambiarse de módulo, lo vamos a aceptar, nos van a decir la parte del trabajo, el certificado de en qué horario trabajan, ¿sí? Porque imagínense en que si todos nos vienen y nos dicen, no, me quiero cambiar porque yo trabajo, vamos a tener muchos cambios y no es la idea de cómo lo organizó Secretaría Académica, ¿sí? Eh, entonces vamos a considerar caso por caso, ¿sí? Idealmente va a ¿Le ser puedo hacer para una gente consulta? que trabaja. Sí, Yo, por ejemplo, en mi caso necesito cambiarme de módulo más que nada porque se me interpone mucho con la escuela de mi hijo. Eh, el tema es que yo, ¿cómo tendría que hacer? ¿Pedir un certificado
en la escuela de él o cómo podríamos hacer? Justamente el Eh, objetivo es ese. No que cualquiera se cambie porque tiene ganas, sino porque hay una razón. Y para que haya una razón, que haya un certificado, evidencia, documento, algo, para que no sea un caos con 400 personas. Entonces la idea, si vos tenés ese requerimiento fuerte, conseguís un papel que te certifique eso y eso lo hablamos. Así, pero tu caso o a todos los casos, ¿sí? claro, todos esos casos escriben por privado, mandan un mail, conversamos sobre la justificación, si es posible hacerlo o no, y lo vamos trabajando por privado, ¿sí? ¿Y a qué mail debería enviarlo? Al mío, ahí en el que está en la presentación que les estoy compartiendo, acá publicado, rafaela.masalú@fi.uncoma.edu.ar. Lo esos voy a son anotar todos. enseguida. Sí, Bien, ok. Justo que Otra estamos consulta, hablando de eso, sí, si es por una razón económica, ¿también es válido o ya es otra Vamos a cosa hacer aparte? una cosa, independientemente de eso, somos 400 personas, si nos ponemos a charlar en forma individual, vamos a estar solamente hablando de eso. Lo canalizan a través del correo electrónico y lo charlamos directamente ahí, si son casos personales, ¿sí? Después claro. seguimos adelante, si no, no vamos a avanzar. Disculpen que sea cortante, pero es para aprovechar el tiempo. ¿M? Gracias, Marcelo. Ok. Hablando de eso, nuestros recursos en la materia, ¿sí? Son Petco, ¿sí? Que varios de los que sí entraron a Discord todavía no tienen usuario en Petco, deben hacerse su usuario e ingresar a la materia, Ujú. ¿sí? Si no, no se van a perder el contenido que nosotros damos, los prácticos, el material, por ejemplo, esta introducción, el material de la unidad uno, ¿sí? Todo está en Petco, ¿sí? Las novedades también las comunicamos por ahí, pero es un poco más lento Petco comunicando y es por eso que tenemos el servidor de Discord, ¿sí? Desde un En punto de Discord, vista técnico, PEDCO es la plataforma de educación a distancia de la Universidad del Comahue y es el espacio oficial. Incorporamos tal a cual, PEDCO por la facilidad y por la rapidez, pero las cosas deben estar en PEDCO, en Discord en la medida de lo posible. ¿Mm? tal cual. El Discord tiene reglas, ¿sí? Van a ver que muchos de ustedes ya tienen un rol asignado, ¿sí? Van a ver que les pusimos estudiante módulo uno, estudiante módulo 2 y muchos otros no, y no tienen ni siquiera permiso de escritura en el servidor. Bueno, lo que hay que hacer es cambiar su apodo a su nombre y apellido real y a su legajo, ¿sí? No me llamo Pancho, no me llamo, bueno, hay un montón de apodos medio graciosos por ahí. Coloquen su nombre real, su primer nombre, no es necesario que pongan todo lo que sus padres le pusieron para el documento, y su primer apellido y su legajo. Su legajo es tan importante en la universidad como su documento. Entonces deben aprendérselo, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan su número de legajo. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros los identificamos. Entonces, si tenemos que resolver un problema, conociendo ya el rol que le asignamos porque están en un módulo y su legajo, nos ahorra como dos pasos más para llegar a la solución de ese problema. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. Sí. ¿Toman asistencia? Vamos a eso. Seguimos En un charlando. ratito más y seguimos charlando, ¿dale? El otro punto importante que tenemos que tratar es que soliciten su mail institucional. A partir de la semana que viene no vamos a responder a mails de correos electrónicos que no sean el institucional, ¿sí? Chicos, no usen el chat para cualquier cosa. Es obvio que no les vamos a decir que tienen permiso para ir al baño, si se rió, si no se rió, ¿sí? Ya no están en la secundaria, ¿sí? Traten de usar el canal para consultas, ¿sí? Para esa es la idea perdón, el chat para consultas. Esa es la idea del chat, que coloquen cosas que sean importantes y que podamos compartir y resolver entre todos, ¿sí? Una pregunta. Sí, Em, ¿Cómo es eso del correo institucional? ahí vamos a eso. El correo institucional se solicita a través del formulario que ven en pantalla, ¿sí?
lo asigna el soporte técnico de nuestra facultad. Los chicos tardan entre 24 y 48 horas en mandarles a su correo el correo institucional. La ventaja que tiene este correo institucional es que está vinculado al paquete de Google. ¿Eso qué significa? Que yo tengo acceso al Drive, ¿sí? Así como lo manejan con el Google que tienen vinculado a su teléfono. Bueno, pueden configurar otra cuenta vinculada, les llegan los mails ahí, pueden compartir archivos con los miembros de su equipo, pueden acceder a las clases grabadas, porque nosotros las clases grabadas, debido a que pesan bastante, en vez de subirlas a Petco, las compartimos a través del Drive de la materia. ¿Sí? Con el mail institucional entran derecho a las cosas que nosotros les compartimos. Con los mails que no son institucionales, no tienen acceso. ¿Sí? Lo mismo pasa con la parte de acceder al Zoom. Si al Zoom acceden con su mail institucional, no necesitan admisión. ¿Sí? Suele pasar derecho. Otra de las enormes ventajas que tiene el mail institucional es que comienzan a tener recursos mucho más grandes que los recursos que ustedes tienen a través de su Gmail. Tienen Drive enormes, tienen posibilidad de hacer grabaciones, tienen posibilidad de trabajar con varias herramientas que son herramientas digitales que nosotros les informamos de cómo van a trabajar y resulta muy fácil de trabajar y pueden hacer trabajos de reuniones, digamos, ¿cómo se llama? Colaborativas Colaborativo. en el grupo. Así que es Claro. urgente y necesario, y más que urgente y necesario, es una herramienta enorme para que ustedes mejoren en el rendimiento dentro de las clases. No desaprovechen esa oportunidad. Es un recurso muy bueno, muy disponible, que pocas facultades lo tienen, así que no lo dejen de lado. Por ejemplo, uno de los trabajos que tienen que hacer, lo tienen que hacer grupal y lo mejor es utilizar una herramienta en línea que tienen acceso a través del Drive, ¿sí? Lo comparten, la pueden estar trabajando varias personas del mismo grupo, ¿sí? Y pueden estar en línea, así como estamos acá, en un Meet, y van opinando y construyendo la solución juntos, ¿sí? Entonces ya pueden mandar una solución, después lo exportan y lo copian en el doc entregable y ya está, ¿sí? Y tienen una solución hecha entre todos que no hay que volver a pasar y copiar ni nada, ni reenviar por mail, sino que la tienen en línea disponible. ¿Dónde puedo conseguir ese link? Pregunto el link Sí, por del correo supuesto, institucional. la introducción a la materia está justamente en la sección introducción en el PEDCO de la materia. Estas presentaciones ya están subidas en el PEDCO de la materia. ¿Sí? Vayamos a las cosas importantes dentro de lo que va a ser esta materia. ¿Sí? Nosotros vamos a tener varias actividades muy importantes. Por un lado, vamos a tener dos trabajos prácticos obligatorios. Estos trabajos prácticos obligatorios van a tener la condición de que son grupales. ¿Sí? Van a tener 5 integrantes cada grupo. ¿Sí? Por eso es tan importante que ustedes ya estén definidos en un módulo, que esto vamos a tener tiempo como mucho hasta la semana que viene, porque a partir de la semana, seguramente ya para el jueves de esta semana, en cada uno de los canales que dice aviso del módulo 1, aviso del módulo 2, se va a publicar un formulario de inscripción donde ustedes van a tener que detallar su grupo. ¿Sí? Ese grupo los va a acompañar a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Seguramente en algún punto va a haber un cambio, perder un integrante, sumarán otro, va a ocurrir quizás esa evolución. Pero inicialmente ustedes van a tener que definir su grupo de trabajo, ¿sí? Si llega a pasar que en algún grupo quedan con 3 y no consigue más integrantes, nosotros podemos llegar a sumarles integrantes, pero no es la idea. La idea es que ustedes tomen esas decisiones, ¿sí? Los trabajos prácticos obligatorios, ¿sí? Son evaluativos, ¿sí? Reciben nota y esa nota se va a promediar también con la del parcial, ¿sí? Van a haber dos prácticos obligatorios y un examen parcial presencial. Fíjense en que los trabajos prácticos obligatorios no dije que fueran presenciales, ¿sí? Ventaja.
Y el recuperatorio integral, si en algún punto de todo esto nos va mal, ¿sí? Vamos a ir a recuperatorio integral. ¿Qué significa que nos vaya mal? Bueno, no es que no lo sepa completamente, sí puede ser que el concepto esté en proceso de aprendizaje en el primer trabajo práctico y recién yo tenga el concepto incorporado eh, para el presencial o para el segundo, ¿sí? A veces pasa, ¿sí? Eh, Vamos a trabajar con conceptos que son algo complejos de asimilar de buenas a primeras, como es el concepto de la abstracción, ¿sí? De resolver problemas. Así que puede llevarnos un tiempo, ¿sí? Vale Respecto a la una teoría, sí, aclaración, es que el examen, los trabajos de prácticos obligatorios son grupales. El examen parcial y el examen recuperatorio integral son presenciales y son individuales. No es que van a hacer el grupo el examen parcial. Tienen que concurrir a clases y cada uno va a tener el examen en forma personal y tiene que resolverlo solo, para que no queden dudas. Bien. el cual. Una Em, consulta. sí, ¿El grupo de 5 tiene que ser los 5 integrantes del mismo módulo o pueden ser de distintos? obviamente. ¿Por qué razón? Ahora les voy a contar por qué razón, ¿sí? Pero déjenme terminar con este punto. Mm. Acompañada de cada actividad práctica va a haber un cuestionario teórico, ¿sí? Que va a ser individual. Cada persona, si ya sea que el TP obligatorio sea grupal, ¿sí? Pero para cada persona van a haber cuestionarios individuales, tanto en el que no es presencial, que es son los dos trabajos obligatorios, como las instancias que son presenciales e individuales, que es el parcial y el recuperatorio, ¿sí? ¿Qué pasa con esta teoría? Sí, bueno, esta teoría, sí, me va a servir para promocionar si yo estoy interesado realmente en promocionar. Y ahora les cuento un poco de eso, ¿sí? En- para obtener el cursado de la materia, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta que ustedes hayan aprobado la parte práctica con 60%, ¿sí? Ahora, no es que yo promedio todas mis notas y me da 60 y me quedo tranquilo. No. Eso significa que todas mis notas deben superar el 60%, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el año pasado, por ejemplo, tuvimos casos en donde decía, bueno, me saqué un 10, me saqué un 4, entonces listo, ya quedé aprobado, ¿sí? No, ¿sí? Todas mis notas deben superar el 60%. Para la promoción, ¿sí? Aparte de tener en cuenta esta evaluación práctica, lo que vamos a tener presente es que también esté aprobada la parte teórica, ¿sí? Estos cuestionarios que vamos a ir entregando en cada etapa evaluativa, que va a ser individual este cuestionario, la parte teórica debe aprobarse con 70%. Y lo que sí es sumamente importante para poder promocionar es que haya una asistencia a las clases de práctica del 80%. ¿Qué significa esto? Que uno debe asistir a la clase de práctica de su módulo. ¿Por qué? Porque en las clases prácticas del módulo van a estar los listados donde van a poder firmar, ¿sí? 15 minutos antes de que termine la clase, su asistencia. Después, los tutores, ¿sí? Porque cada grupo formado por 5 va a tener un tutor asignado. ¿Se acuerdan que al comienzo les nombré que teníamos docentes en la práctica? Bueno, cada docente de la práctica va a tener grupos asignados de seguimiento. Y el tutor va a anotar en su planilla de seguimiento, ¿sí? Cómo es el avance de ustedes, si no sé, hay un concepto que todavía está en incorporación, si están faltando, si no presentaron los trabajos. ¿Por qué digo si no presentaron los trabajos? Porque durante la práctica de la materia también vamos a hacer una especie de sorteo de grupo que tengan que pasar a mostrar lo que hicieron para el práctico de esa semana. Por ejemplo, y doy un ejemplo. Dentro de este lunes que viene, no, el siguiente ya va a haber una planilla de asignación de ejercicios, ¿sí? Supónganse que al grupo 1 se le da el ejercicio 1, al grupo 3 se le da el ejercicio 5,
Y, no sé, Sebastián dice, bueno, el que va a pasar a exponer el trabajo práctico es el grupo 3, ¿sí? Y el grupo 3 tiene que entregar esa solución, haya hecho lo que haya hecho, su solución a su tutor, y tiene que ponerla en pizarrón, explicar. Si el grupo no presenta esa solución, se anota en la planilla como no entregado, ¿sí? Lo cual complica la promoción de la materia. No el cursado, la promoción. ¿Sí? ¿Qué pasa si no promociono? Ok, falté, Rafa, no pude venir a la práctica porque se me recomplicaba ir, ¿no? Ok, no hay problema. Tengo que ir a rendir el final, ¿sí? Sí o sí, primero tengo que obtener el cursado, ¿sí? Si no promociono, tengo que obtener el cursado. Eso significa que en SIU, al lado de la inscripción de la materia, ya no le va a figurar la cosa, el texto de inscripción, sino que va a decir materia cursado, cursado obtenido, y va a decir la fecha en que lo obtuvieron. Una vez que figure ese en SIU, que seguramente va a ser ahí por la primera semana de julio, ustedes quedan habilitados para presentarse a rendir el examen final, ya sea en una mesa ordinaria como las de julio-agosto y las de diciembre, febrero-marzo, o en las extraordinarias que ocurren todos los meses, que no son esos, y son a demanda. ¿Sí? Toda esa información que es lo coherente, que es lo que le dieron en el curso inicial de Introducción a la Vida Universitaria. Bueno, es todo lo que les contaron que se podía hacer, acá es donde se aplica. ¿M? Tal cual. ¿Alguna duda hasta ahí? Veo como 60 mensajes, pero Y yo no. acabo de chusmear y también hay 400, sí. Bueno, si hay Ahí me, alguna. Yo tengo Sí, una duda, ahí, profe. sí, digan. Si voy a recuperatorio, pero me saco más de un 70, sigo en promoción. Y por supuesto, en recuperatorio es único. ¿Sí? Bueno, Recuperatorio es único. Si voy a recuperatorio, sí, es porque en esta materia lo dejamos, lo de la promoción. Yo sé que hay otras materias que si voy a recuperatorio ya sacan una promoción. Nosotros le damos un último intento por promocionar la materia. Cuando voy a recuperatorio, yo tengo que tener tanto la instancia práctica, mi nota de recuperatorio y mi nota, digo, de práctica como de teoría, promocionados, ¿sí? Si yo voy a recuperatorio y este, me saco 60 en la práctica, ¿sí? Quizá no me haya ido tan bien, ¿sí? Hay que ver cómo es el resultado, ¿sí? Pero a medida que Pregunta, profe. avancemos, estas cosas las vamos a ir charlando, las vamos a ir resolviendo. Cada vez que ocurre un trabajo práctico, les vamos a decir cómo son las situaciones posibles, ¿sí? Por eso no se preocupen, porque es mucho para absorber el primer día, ¿sí? Eh, Sí, ¿quién habla? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Yo sí, le quería preguntar, entonces, si yo, por ejemplo, me saco un 60 para el examen normal, ¿no puedo tomar el recuperatorio para tratar de sacar el 70 y así promocionarlo? Lo solemos habilitar, pero va en un todo o nada. claro. A ver, y O sea que sí, yo voy a tratar de promocionar siempre y cuando yo cumplí con mi 80% de asistencia, ¿sí? Si claro, yo claro, no suponiendo que cumplí con mi podría, sí. 70%, mi 80% de asistencia y ya no estoy cumpliendo con las condiciones de promocionar, Sí. ¿sí? Ahora, si Sí, sí, yo sí. voy a intentar promocionar, yo ya teniendo todo mi cursado obtenido, ¿sí? Y pongo en riesgo todo mi Todo el cursado, año, ¿sí? todo el año. Claro, todo el año. Es como, no quiero usar esta comparación, pero es matar o morir. O pierdo todo Claro, claro, o sea o que gano si todo, yo ¿sí? apruebo el primer parcial y me voy a recuperatorio y me va mal en el recuperatorio, me jodí el parcial normal. Claro, Sí. ¿sí? Bien. No suele ocurrir, no suele ocurrir. Solo una vez tuvimos un caso Yo no lamentable digo de que nada. perdió todo, ¿sí? Les paso a contar el cronograma, ¿sí? El Profe, cronograma, yo tengo otra duda. sí. En el caso de que, bueno, yo obviamente desapruebo, ¿no? Y voy a recuperatorio. eh, y ponele que apruebo recuperatorio, pero no promociono, ¿no? El examen final sería tipo mesa extraordinaria, así mensual, como habías dicho antes, o en alguna fecha determinada.
El examen final, ¿sí? La facultad, en realidad toda la universidad tiene un periodo, ¿sí? Académico, un cronograma académico. Y hay mesas ordinarias y hay mesas extraordinarias. Las ordinarias pueden anotarse en cualquier momento, se anota en SIU, como está, por ejemplo, mañana, tomamos examen de MSI a las 8:30 de la mañana, ¿sí? Para gente que, por ejemplo, cursó el año pasado y el anteaño, ¿sí? Y esa mesa ya está predefinida, o sea, esta fecha, o sea, la fecha de mañana, los chicos que cursaron el año pasado ya la conocían el 12 de diciembre, por ejemplo. Y Ya con mucha sabían qué fechas anticipación. tenían, con muchísima anticipación. Ahora, si a ustedes por alguna razón no se pueden presentar en esa fecha, hay mesas extraordinarias en abril, mayo, en junio, en septiembre, octubre y noviembre. Esas mesas extraordinarias son a demanda. Eso significa que se acuerda entre el profesor y el alumno, ¿sí? El alumno asiste a una clase de consulta, si ve que realmente la mesa está para pedirla, se pide la mesa y se pide con nombre y apellido la mesa, ¿sí? No Ujú. es que se anotan 500, no, no, se pide con nombre y apellido, ¿sí? Además, recuerden que las mesas ordinarias son mesas que tienen fecha incluso para todas las facultades de toda la universidad, o sea que no es que solamente la Ujú. Facultad de Informática. Y la otra cuestión es que las mesas ordinarias son mesas donde en general todavía no están cursando, o ya terminaron el cursado o ya todavía no empezaron. Mientras que las mesas extraordinarias se realizan durante el año. Entonces, la ventaja que tienen las mesas extraordinarias, las ordinarias, es que ustedes pueden, digamos, dedicarse a estudiar exclusivamente eso, mientras que las extraordinarias, además de los cursados que son duros, presentarse al final se hace complicado. Entonces, por eso nosotros les habilitamos todas las opciones, pero por eso no es que se presentan cualquiera en cualquier momento. Total, voy, me presento, me tiro el lance, no sé nada, bueno, firmo la cosa en blanco y me retiro. No ese es el objetivo. El objetivo es No, brindarle las herramientas a ustedes para que puedan aprobar y a nosotros para que no tengamos 20 ceros. No tiene sentido, digamos. Por eso es la idea de, de- de tener muchas opciones para que ustedes puedan rendir al principio, en el medio, al final, muchas mesas, 10 8 10 12 mesas por año, que es una locura, pero bueno, están todas esas opciones para que ustedes tengan muchas oportunidades. Por eso, no se apuren rápido, decir: "Oye, lo hago mañana", sino el objetivo es que sepan que tienen todos esos recursos, todas esas opciones, porque estamos tratando de preparar todo este instrumental, digamos, evaluativo para que a ustedes les vaya bien. Por eso está toda esta explicación. Bien, tal cual. Y aparte, eso queda Hola, en su profe. legajo. El día de mañana, Profe, cuando ¿puedo hacer una ustedes se consulta? presenten, sí, ahí va, un segundo. El día de mañana que ustedes se presenten a un trabajo, que ustedes quieran presentarse para una pasantía, que ustedes quieran pedir una beca, todas las veces que se presentaron y desaprobaron, queda en su rendimiento académico, tienen su ¿sí? registro. Claro, entonces ustedes se presentaron 7 veces a rendir MSI y bueno, y van a quedar los 7 veces registradas, ¿sí? Con el 2, con el 1, con la nota que corresponda, y como que es un manchón importante como para que a uno lo contraten o le elijan para una pasantía, Y aparte ¿sí? no tiene Tengan en sentido cuenta. si tienen opciones para tirar para arriba, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuál es la duda? ¿Arrancamos con las fechas o queda Sí, alguna duda? sí, una sola duda, profe. Buenas tardes. A veces por el horario laboral se complica, pero ¿se puede rendir libre también? ¿Y cuál es la diferencia? Se puede rendir libre. Yo creo que es un poco más difícil rendirla libre, especialmente si no se cursa, porque hay ciertas notaciones, cierta manera de trabajar que la damos en la práctica. Ujú. eh, y son convenciones de la materia, ¿sí? Que las vamos aprendiendo en la práctica, o sea, qué son los flujos, cómo se dibujan las flechas. No es lo mismo, no sé, un diagrama de flujo que hayan aprendido en una escuela técnica secundaria a lo que nosotros vamos a trabajar como DFD o diagrama de flujo extendido, ¿sí? Son distintas notaciones y es necesaria esa participación para entender cómo se manejan estos conceptos y aparte, manejamos en esta materia un concepto bastante difícil, igual que en RPA, que es la parte de abstracción.
¿sí? Y eso es un proceso, ¿sí? No es algo que ocurre de la noche a la mañana y uno hace un clic así. No, 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 lleva tiempo incorporar ese concepto, De ¿sí? todas maneras, desde un punto de vista legal, las opciones existen. Si vos te querés presentar, se te presentás y lo que se va a hacer, se va a tomar los exámenes como si fuera el cursado más el examen final. O sea, no es tan simple. Pero bueno, eso lo evaluaremos en la medida. Todavía recién arrancamos, tenemos No se muchas den por fechas. vencidos antes de arrancar, por favor. Igual, si De no todas maneras, pueden, sé lo que traten de existe. hacer alguna práctica para saber cómo se trabaja, para, ¿sí? No agoten las instancias o se rindan antes de empezar, ¿sí? Sí, sí, Siempre encontramos la manera, sí, ¿sí? siempre Gracias, existe la profe. posibilidad. Ok. Bien, Bueno, les veamos la cuento el fecha. cronograma de fechas, ¿sí? Ya las tenemos definidas desde los primeros días de febrero, ya las compartimos en la planilla donde Yo están, tengo una duda. sí, Sí, Alejo. Ahí en la tabla donde dice, por ejemplo, ahí en la práctica, unidad uno, tabla de flujo de información, y después en la teoría, unidad uno. ¿Eso ujú, quiere decir que en la práctica solo se van a ver la tabla de flujo de información, mientras que en la teoría solo se va a ver toda la unidad uno? ¿O Pará, claro. pará, pará, cómo pará, es? pará. Todavía no empezó a escribir. Dejala que termine de explicar este cuadro y después preguntas, ¿te parece? Van aceleradísimos. Sí, A ver, genial. sí, sí, el primer trabajo práctico obligatorio, como ustedes pueden ver, dura varios días, ¿sí? Y es grupal. ¿Qué significa esto? Que se van a tener que poner de acuerdo en la parte práctica para entregar una solución en común por cada grupo, ¿sí? No es que se junta Juan, María y José y cada uno me entrega una solución. No, va a estar habilitada una solución por grupo. Si entregan varias soluciones, se toma la última entregada según la hora y fecha de PETCO, ¿sí? Porque se entrega a través de tarea de PETCO, que después vamos a charlar sobre eso. ¿Qué va a incluir? La unidad práctica justamente la parte de tabla de flujos. Se va a tomar un enunciado de tabla de flujos que ustedes van a tener que resolver y van a tener que entregar tabla de flujo, ¿sí? En la teoría, sí va a incluir toda la teoría de la unidad uno, porque van a ver hoy, si alcanzamos ya, que hay mucho en la unidad uno. La unidad uno se compone de 3 partes, ¿sí? Todavía no llegamos a ver ni la primera hoy. Hoy deberíamos cumplir con ver la primera. Sí, mínimo, sí. Sí. Em, ¿Cómo se hacen estos trabajos? Se envían por mail, ¿sí? Cada grupo recibe una consigna distinta. Y la parte teórica, cada persona recibe una consigna distinta. Y ustedes van a decir, pero Rafa, ¿no te podés poner a hacer 55 enunciados? Sí, los Sí. hacemos. Hoy subí ¿Sí? 80 preguntas de la número uno al sistema, así que automática. Así que estamos evaluando la posibilidad de que las ejercitaciones teóricas de la teoría del TPO 1 se puedan llenar directamente en forma automática por el sistema para que las correcciones sean más fáciles para nosotros. Pero bueno, estamos practicando recién. 80 para la primera pregunta, así que saquen la cuenta. Tenemos, no saben, por lo menos yo llevo en la materia desde el 2013, así que no saben el banco de preguntas que tenemos. Em, el examen presencial, que vamos a tener un único parcial, ¿sí? Va a ser el sábado 17, ¿sí? La idea de ese examen es que todos estemos a las 8, cosa que 8:30 todo el mundo tenga su examen en mano, estar sentados, ¿sí? Ah, un sueño. Em, en la parte práctica vamos a trabajar con DFD básico, ¿sí? Y almacenes de datos. Van a decir, pero ¿eso con qué se come? Ya vamos a ver con qué se come eso, ¿sí? Pero tengan en cuenta que va a ser solo esos 2 temas en la parte práctica. En la teoría, fíjense en que la teoría viene de un cachitín desfasada, ¿sí? Va a ser la unidad 2 y la unidad 3. Y nada más. Va a ser en el parcial. ¿Qué va a pasar con esto de la división entre práctica y teoría, tanto en los trabajos obligatorios como en el parcial? Bueno, primero corregimos la práctica. Si la práctica está promocionada, corregimos la teoría, ¿sí? Si no, no corregimos la teoría, ¿sí? Lo importante es primero la práctica, ¿sí?
Si la práctica está aprobada y vamos a tener que ir a recuperatorio a recuperar teoría, lo sumo, ¿sí? O vamos a ver cómo lo manejamos, capaz que tienen un 6 un 7 y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Pero la asistencia en esos casos donde están al límite son las que hacen la diferencia, ¿sí? Así que no falten a clase práctica porque su planilla de seguimiento es la que puede hablar bien por ustedes o mal por ustedes. El segundo trabajo Profe, práctico, sí, yo tengo una duda, porque les comento, buenas tardes. hola, ¿qué Yo tal? guardo el sábado y justo el sábado ese que cae no podría asistir. Sí, o sea, ¿Presento tenemos, un certificado o algo por eso mismo? em, bueno, justamente está buena la pregunta. Las personas que están en inclusión por credo, ¿sí? Deben presentar en departamento de alumnos, ¿sí? La declaración, nota, yo sé que tiene un nombre, no, en este momento no lo tengo presente ese nombre, hecho por el pastor de Certificado. su iglesia, hecho por el pastor de su iglesia, ¿sí? Que dicen que, Sí. bueno, que ustedes guardan ese día y lo presentan en alumnos. Alumnos es quien se encarga de enviarnos la copia a cada uno de los docentes titulares para que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿sí? Si hay una ordenanza que dice que en caso de inclusión por credo, tenemos que tomarles otro día o tomar las adaptaciones correspondientes para que ustedes puedan rendir en otro momento, No se ¿sí? preocupen que está contemplado Bien. dentro de la legislación de la universidad, pero vamos a ver qué es lo que hacemos con esa gente, con ustedes, con vos o con lo que sea. No es lo mismo que sean dos a que sean 20 y hay que ver la instrumentación de cómo se va a tomar esa evaluación posteriormente o antes, pero lo vamos a ir charlando en función de cómo Claro. lo vamos desempeñando. No, 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 no se está. El año pasado, por ejemplo, a los de inclusión por credo les tomamos un día de la semana junto con algunos estudiantes que estaban en inclusión por discapacidad. Que, por ejemplo, tenían discapacidad motora y ir a un aula donde habían 200 personas se le complicaba bastante, entonces pedimos un aula aparte, más cómodo y con más tiempo, y ahí también fueron los de inclusión por credo, pero lo vamos a ir manejando, ¿sí? Les vamos a avisar con una semana antes, una semana después, pero cuando esté por ocurrir el parcial, ustedes manden un mensaje de, che, profe, tenés Recuerden, entendido háganos recordar, sí. que yo ese sábado no puedo venir, ¿sí? Em, Buenísimo. Gracias. el sábado 28 está el Profe, recuperatorio integral, sí. me perdí. Yo soy ingresante, me perdí. ¿Qué pasó con lo del sábado? Porque los estaba escuchando a ustedes y la verdad que como que me disocié, la verdad que no sé, que no entendí nada. Los sábados tenemos exámenes, los exámenes presenciales individuales son los sábados en esta materia. Hay personas Son, que tienen, por cuestiones religiosas, reservan el sí, sábado para hacer otras actividades y la legislación de la universidad les habilita la posibilidad de que como están con una reserva especial de hacer otra actividad religiosa, se tome el examen en otro momento. Eso es Profe, lo que sería. y ahí puede venir, el... sí, el año pasado me hicieron la pregunta de, bueno, ok, yo te presento el certificado porque los sábados voy a fútbol. No, no No. podemos. Yo La los sábados remo, legislación solamente habilita por inclusión o de sea, todo lo credo. que es religión y la parte de por alguna razón específica médica o por Ujú. discapacidad. No hay otras opciones. Es lo que dice la reglamentación. No es que por cualquier otra cosa. Eso es algo que está dentro de la reglamentación, nosotros lo obedecemos. No es que lo tomamos porque decidimos, sino que es la reglamentación lo que establece. ¿Mm? Sí. Y si hay competencia a nivel nacional, tampoco se puede pasar a otra fecha. No sé qué es competencia a nivel nacional. Eh, ¿Se nada, compite por aprobar MSI? sí, coincide del fin de semana de examen, coincide con una fecha en la que tenés que una competencia a nivel nacional. Te volvemos a Eh, repetir, es una cuestión de la reglamentación que es lo que establece la universidad. Podemos charlarlo en mensaje privado cuáles son lo que ustedes están planteando y verificamos si existen opciones. Existe dentro de la facultad lo que se llama el departamento, la dirección departamento, Secretaría de Bienestar Estudiantil, donde también pueden hacer esas consultas. Así que hay cuestiones para tener en cuenta. tengo ahí en Petco una sección con la ordenanza, Ujú. creo que la tengo oculta ahora,
pero después se las habilito para Mm, que vean cuáles son las opciones por las cuales se podría considerar tomar el examen en otra fecha, claro. ¿sí? Es la Lo reglamentación mismo, de la universidad. claro, cuando ustedes faltan a, por ejemplo, una exposición en la práctica, ¿sí? Que cuando se los elige para poner en la práctica, eso también es obligatorio, ¿sí? Así que adquieran ese compromiso. Si es por razón médica, tiene que venir certificado. Me cortaron el puente, me voy a la comisaría más cercana, ¿sí? Ya lo hemos pasado todo, Sí. ¿sí? Si justo rindo ese día. Muchos no vivimos en Neuquén, ¿sí? Em, Igual todo se puede conversar, ¿sí? Con tiempo, ¿sí? Si ustedes me mandan un mail 10 minutos antes de que empiece un examen, nosotros ya no podemos resolverlo, ¿sí? Una Cuando pregunta. ¿Por podemos razones anticiparlo laborales? No, las por razones laborales es al revés. La ley de contrato de trabajo permite tomarte el día laboral con un certificado de la universidad que dice que rendís un examen. Claro, en ese caso nosotros tenemos que meterte un certificado que va a llevar la firma nuestra y la del departamento de alumnos para que vos lo presentes en tu trabajo diciendo que ese día faltaste porque tenías que rendir tal examen de la materia o tenías que exponer tal tema de la materia. Eso está presentado, digamos, la ley de contrato laboral te lo dice. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, fíjense en ¿En que en algún el momento van a publicar los horarios de dichos exámenes? los ¿Y horarios de dónde los podemos exámenes, verlos? recién los acabo de decir. Los exámenes que ocurren los días sábados, nosotros deberíamos estar a las 8 de la mañana y 8:30 debería estar todo el mundo identificado, porque para poder entrar al examen, nosotros los que les pedimos es que ustedes traigan su documento, verificamos que están en nuestro listado y recién podemos asignarles un examen. Ese proceso, ¿sí? Lo sentamos en un lugar del aula, Si ese proceso nos lleva, suele llevar 20 minutos, media hora, y ¿sí? hasta Por más eso, cuando son 400 personas, pero bueno, el objetivo es hacerlo lo más ágil posible para darles la mayor cantidad de tiempo para que ustedes tengan para rendir. sí. Ujú. ¿Qué más? Si hay recursantes, ¿sí? Este año la modalidad en los exámenes presenciales va a cambiar. Lo que vamos a hacer primero es que durante las 2 primeras horas y media, más o menos, o 2 primeras horas, van a tener disponible solo la práctica. Después de pasadas las 2 primeras horas, se va a habilitar la parte teórica, ¿sí? En los exámenes presenciales. ¿Por qué? Justamente porque hemos tenido en años anteriores que había gente que nos hacía la teoría y no la práctica, y lo importante para cursar la materia, aprobar la materia, es tener la práctica aprobada. ¿Sí? Entonces vamos a ayudarles a justamente fortalecer ese punto, ¿sí? Sigo, si no queda preguntas. Ujú. Profe, le hago otra pregunta. Sí. Sí, Si yo me quiero cambiar de módulo, ¿cómo tengo que hacer? Ah, eso por mail. sí, lo charlamos. Todas las circunstancias especiales me las mandan al mail y las conversamos. Conversamos sobre si tienen algún, no sé, una terapia como ir al kinesiólogo, certificado, terapia de que mi nena es terapia, certificado de que mi hijo sale de la escuela a las 7 y yo tengo que entrar a las 6 a clase. Tengo que trabajar porque me toca el turno noche, certificado laboral con horario, ¿sí? Nos dan, a mí me ha pasado también de presentarlo de que no he podido llegar a tiempo a una clase que requería asistencia, pero lo charlamos cada caso particular al mail, me lo escriben, ¿sí? Profe, ¿podría repetir las circunstancias para los recursantes, por favor? No, la circunstancia distinta del año pasado es que cuando vayamos al presencial, la parte teórica se da después de pasadas las 2 horas del examen, ¿sí? Primero, las 2 primeras horas está dedicada a la práctica, ¿sí? No, A no, lo que nadie pasa se es le que va a acá dar una pregunta. te entendió mal. No, No es para los no, no. recursantes. Lo que dijo es, La este año, diferencia, diferente a lo del año pasado, es que no se va a entregar todo el examen completo cuando inicia el examen presencial. Los recursantes que tienen otra forma de haberlo visto, tienen que cambiar la forma de ver porque este año va a ser de esta manera. Primero se entrega la parte práctica,
y a las 2 horas o cuando termina la parte práctica, recién en ese momento se entrega la parte teórica. Esa es la única diferencia. No es que el recursante va a tener una cosa distinta, es para que los recursantes sepan que es distinto este año, nada más. O sea, tenemos que primero resolver un examen práctico y luego de eso nos dan un examen teórico. Sí, de acuerdo. A Claro, ¿se todos, no acuerdan que el año solamente a los pasado le recursantes, dábamos todos, todo en una sola hojita? Bueno, ahora vamos a darlo por partes por y va a separado. ser para todos por igual. Ah, listo, ¿Dónde ver correcto. estas fechas, aparte de verlos en las presentaciones que está disponible Petco? En el canal de cronograma, Ujú. ¿sí? Tienen el canal de horarios, tienen el canal de cronograma, tienen las reglas de Discord, ¿sí? Tienen hasta el jueves para actualizar su apodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el jueves publicamos los formularios para la inscripción de grupos en cada módulo. Si no tienen un rol asignado en Discord porque no colocaron su apodo con nombre real, apellido real y su legajo, no van a poder acceder a cierta información, ¿sí? Profe, ¿es Porque está obligatorio que estemos restringida. en el Discord? Sí, sí, porque se van a perder si no toda la información que comunicamos. Si nosotros suspendemos una clase, si damos el material, por ejemplo, si compartimos por Drive la parte de las grabaciones, ¿sí? Esos enlaces los publicamos, por ejemplo, en el canal de recursos, como publicamos, por ejemplo, el encuentro de hoy, En ¿sí? PEDCO Por eso también se publican las cosas, pero recuerden también que están. PEDCO hemos tenido muchas dificultades con la herramienta. Muchas veces nos ha pasado que se cae, está una semana caída, PEDCO. Ese tipo de situaciones nos ha obligado a tener otro canal y por eso estamos usando Discord. No es que Discord es, digamos, que le hacemos propaganda a la empresa, no, nada que ver. Es simplemente una alternativa. Les aconsejamos Discord porque es muy ágil, pero no es Eh, una cuestión, no es que hay otra problemática detrás. por ejemplo, el año pasado, durante el primer cuatrimestre, se suspendieron las clases 2 veces por viento y una por falta de gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando llega julio el edificio se vuelve muy frío, ¿sí? ¿Dónde lo comunicamos? Si lo comunicamos por Discord, porque Petco lo manda a las 23 horas y ustedes Y salen por de su suerte, casa a las 12, claro. ¿sí? Entonces, van a llegar y no va a haber nadie, va a estar el edificio cerrado. Entonces, queremos ahorrarle ese viaje hasta la facultad, ¿sí? O contarle las urgencias que está pasando por Discord, ¿sí? Es Esa es la nuestro medio razón. más rápido, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, lo que dice ahí, Petco se revisar publica el correo. exactamente lo mismo que publicamos en Discord y un poco más respecto al material de la materia, porque tienen los PDFs del material complementario, que ahora les voy a charlar un poco del material complementario, y también las novedades que publican en el sitio de FAI. ¿Sí? Si justamente hay un asueto, el primer lugar donde se publica es en el sitio de FAI. ¿Sí? Ujú. Ahí se publican también el cronograma de fechas de exámenes finales, ¿sí? Se publican los horarios de la materia, como seguramente lo deben haber visto esta semana, y también el Telegram de la facultad. Así que bueno, esos son todos Y los medios. un montón de otra información de las becas, de las acciones, de las participaciones de actividades, elecciones, todo sale a través del sitio web. Toda la información la pueden obtener a través del sitio web de la Tal facultad, cual. que responde a la facultad. ¿Mm? Em, Hoy comparto una siguiente presentación Dale. más. Mientras repasemos, ya tienen publicadas las fechas de los exámenes. Si Profe, tienen, ahí todavía no decía, tienen el mail institucional, lo tienen que pedir, porque Ujú. nosotros no vamos a responder después de esta semana mails que no sean institucionales, ¿sí? Y El no mail corresponde a institucional nosotros, lo hace la propia facultad, entonces no podemos acelerar el proceso si no lo hacen ustedes. ¿Mm? tal cual. Esperen que Profe, cambio la... entonces si nosotros fuéramos a mandar un mail por el cambio de módulo desde nuestro mail personal, ¿lo responderían o tendríamos que esperar a que nos Esta den el semana Esta institucional? todavía semana sí. sí. Ah, ok. Esta semana todavía sí, ¿sí? respecto a la fecha de los exámenes, decía que tener cuidado que no se superpongan. ¿Qué pasa si las fechas de mis exámenes se superponen? ¿Debo mandar un mail Le institucional tienen que o...? avisar a otra materia Sí. que las fechas de MSI están publicadas y compartidas en lo que compartimos los titulares de la materia desde principios de febrero, ¿sí? Secretaría. Ellos saben que deben readecuar el horario. Todas Claro, las para que no... materias compartimos un espacio en común
para evitar pisarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes el día jueves que empieza el primer TPO, pueden ir a rendir un parcial tranquilamente de otra materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actividad de MSI dura varios días, ¿sí? Y no es una actividad que solo se puede hacer ese jueves, ¿sí? Pueden hacerlo el viernes, el sábado, el domingo, incluso hasta el lunes inclusive, Ujú. ¿sí? En cambio, un examen parcial presencial, ustedes no deberían tener más de uno por día, ¿sí? Eso tratamos de no superponerlos entre todas las materias, ¿sí? Y puede llegar a ocurrir situaciones en las cuales se suspendió por una cuestión de que había viento o el gas, como dijo Rafa, o se suspendió por alguna otra actividad, y entonces lo corre una semana, dice otro profesor, y ya entra en colisión. Y si entra en colisión, Sí. ustedes corriendo le tienen que avisar a esos profesores, ojo que entra en colisión con la MSI, no puedo venir porque estoy en otra materia. Por eso se le aclara, para que no tengan dudas y para que tengan las El año opciones. pasado, no, el anteaño pasado nos pasó que una materia cambió su fecha sin avisarnos a todo el resto y las otras dos materias tuvimos que terminar después de la segunda semana de julio. Y eso implica que ya en horario, en épocas que estamos preparándonos para armar los finales, estábamos todavía corrigiendo y tomando examen de cursados. Simplemente ¿Sí? por una descoordinación. Por Sí, eso, sí, sí. coordinado. Y a ver, no está bien que ustedes estén rindiendo dos exámenes el mismo día tampoco, ¿sí? Entonces, hay todo está bastante coordinado. ¿Qué les voy a contar en esta segunda parte de la introducción? Muy, muy rápidamente para que no se nos vaya mucho el tiempo en esto, porque la idea es dar la primera parte de la unidad uno, es qué temas tiene la materia y de qué se trata MSI, ¿no? MSI es Modelos y Sistemas de Información, ¿sí? Esa es la sigla que nosotros usamos, pero bueno, es largo el nombre de la materia, ¿sí? Em, Básicamente lo que esta materia es como la introducción a el área a la que pertenece MSI, ¿sí? MSI es una materia del área del Departamento de Ingeniería de Sistemas, ¿sí? Entonces, lo que va a darnos es una perspectiva, ¿sí? Sobre qué son las empresas, qué son las organizaciones, cómo manejan la información, de qué se trata que haya sistemas en esas empresas, cómo se organizan esos sistemas y cómo resuelven esos problemas. ¿Qué significa esto? Bueno, los sistemas de alguna manera, cuando uno los mira, se desarman y tienen otros sistemitas más adentro que funcionan con cierto objetivo, ¿sí? Con una cierta meta por cumplir y al final logran, con la interacción de todos esos, generar nueva información, nuevos datos, permitirles a ustedes comprarles juegos por Steam, permitirles comprar la comida en Coto, los que son de Neuquén, sin ir al supermercado, o el ticket del cine y las cosas por Mercado Libre, ¿sí? Vamos a, ¿sí? Resolver problemas de cómo deberían estar organizados los sistemas. De eso se trata esta materia. Para eso necesitamos ciertos elementos técnicos, ¿sí? Necesitamos conocer qué es la teoría general de los sistemas, cómo son los elementos que están dentro de un sistema, cómo se vinculan con su entorno, ¿sí? Porque un sistema tiene un entorno, ¿sí? ¿De qué sirve para una organización eso? ¿Cómo resuelvo ese problema? ¿Sí? Si tengo un problema y no sé por dónde empezar, ok, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo lo trato de entender? ¿Sí? Y ahí viene la agregación, la desagregación y estos temas que vamos a ir trabajando en esta materia para poder modelar, ¿sí? ¿Verdad? Hola, se cayó. Es el que Ah, está ah, en anuncios, ¿sí? Justo estaba viendo me cargó todas las preguntas ahí, no, por las dudas. se había colgado tu voz. Ah, perdón. Y eso que tengo la cámara bloqueada para que no haga... ¿Qué se le va a hacer?
Este, en la unidad 4, que es la última, ¿sí? No es la última, digamos, la No, no. última en contenido práctico, ¿sí? Es donde vinculamos todo lo que vamos viendo en la teoría. En la primera unidad vamos a presentar todo lo que es información, datos, empezamos a trabajar con esa tabla de flujos que les conté, ¿sí? Empezamos a charlar cómo descomponer en la unidad 3 esos sistemas y tratar de entender los problemas, ¿sí? Con esto de agregación, desagregación, poner el foco desde distintas perspectivas. Y en la unidad 4 ya juntamos esto. Sabemos que tenemos sistemas, vamos a saber que tenemos los almacenes de datos donde guardamos las cosas y todo eso va a ir vinculado. Y además vamos a charlar de los distintos tipos de sistemas que hay. Si hay sistemas de tomas de decisiones, hay sistemas colaborativos como los que ustedes tienen en el Drive, ¿sí? Sistemas inteligentes que este último año son los más populares. Todo esto vamos a estudiarlo en la unidad 4 y en la unidad 5, que es bastante teórica la unidad 5, vamos a hablar de qué es desarrollo de software profesional, qué es la ingeniería de software. Todo esto es introductorio, este tema de la unidad 5, qué es la ética dentro de la ingeniería, qué tipos de modelos y actividades hay en el proceso de desarrollo de software, algunos conceptos muy, muy, muy básicos de reingeniería y un poquito de seguridad. Y vamos a charlar un poco de políticas de privacidad, protocolos de seguridad, ¿qué más teníamos? Algo así de Privacidad, seguridad, privacidad. backup, Ujú. ¿sí? Tenemos varias cosas que charlar, De ¿sí? todas maneras, la unidad 5 que tiene prácticamente nada de práctica, es el puntapié inicial que te habilita, como que te abre el abanico de todo lo que viene después, desde primer año hasta quinto. Así que ahí se van a encontrar, porque cada uno de estos temitas que nosotros estamos viendo, después son una materia completa para contarles de qué se trata. Pero bueno, la Tal idea es cual. darles las herramientas iniciales para que se ubiquen bien de qué se trata, en este caso la carrera de sistemas de información. La de ciencia de la computación es parecida, pero digamos, tiene otros alcances, pero más o menos vamos a hablar de eso. Pero a partir de ahí ustedes se supone que cuando terminen esta materia, cuando terminen la unidad 5 van a tener una amplia, digamos, visión de qué se trata la carrera en la que se inscribieron, ¿sí? Con Ujú. precisión. Bien. Bueno, ¿y qué vamos? Eso, bueno, ¿de qué se trata? Y se los expliqué. Este, ya se los expliqué toda esta parte, la pueden leer después. Ujú. Esto de entender las empresas, las organizaciones, cómo funcionan, qué productos manejan, qué información generan. Lo pueden leer esto tranquilamente y podríamos arrancar ya con sería el tema de la primera unidad, Sí, ¿sí? aprovechemos. Em, Sí, sí, bien. lo que tienen que tener en cuenta qué pasa comparando MSI con RPA. RPA es como que le da los primeros pasos para empezar a programar, ¿sí? ¿Qué pasa con programar? Y bueno, uno puede aprender a programar en un lenguaje, en otro, pero para poder programar uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Tiene que conocer qué es lo que quiere implementar. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces uno tiene que saber cómo primero diseñar un sistema, ¿sí? Qué base de datos va a tener, cómo va a interactuar, ¿sí? Cómo va a ser su back, ¿sí? Ya vamos a llegar en algún momento de la carrera a eso, su backend, que tiene toda su funcionalidad, su frontend, que es la parte con la cual el usuario interactúa, la interfase, ¿sí? Y bueno, y cómo eso interactúa y brinda ciertas características de calidad que le hace al usuario que sea confiable, amigable y lo continúe usando un sistema. ¿Sí? Camila activó el micrófono, ¿lo puede cerrar, por favor? Bueno, y ahí pasaríamos a conversar sobre el primer tema de la unidad 1. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda de la última parte. Tarán. Aprovechen el cambio de presentación para las dudas. Habiliten ahí el micrófono si quieren o el chat. Sí, a veces mucha gente dice, pero ¿esto qué es? ¿Empresa? ¿Si esto es contaduría? ¿Si esto es
administración o es informática? No, esto es informática, pero tienen que tener mucho conocimiento de qué es la empresa, de cómo se trabajan en las organizaciones complejas, porque las soluciones informáticas que ustedes pueden llegar a construir se aplican sobre sistemas complejos, sobre empresas grandes. Por eso tenemos que tener mucho conocimiento, no decir yo programo y nada más, sino que tengo que Hola, saber cómo funciona una organización. Sí, una consulta. Las imágenes, las diapositivas, ¿las van a publicar en Petco también o las van a pasar Están por ya el... están publicadas en Petco. publicadas. Están Dale, publicadas en perfecto. Petco. Ya está actualizada unidad 1 y unidad 2. Nos falta Dale, unidad muchas 3 y unidad gracias. 4. El trabajo práctico que está en Petco todavía no está actualizado, así que no empiecen todavía la práctica porque nos queda conversar sobre teoría un poquito Y más. tocar dos o ¿Sí? tres cositas. Igual tampoco es que les va a hacer daño ver el anterior, pero bueno, más Yo o menos. tengo una Bueno, consulta. Sí. sí, Eh, Cuando se habla de empresas, así es como entender un poco, cuando uno compra algo en Mercado Libre, le llega un producto y nosotros aprenderíamos quizás a armar algún tipo no sé, alguna función, algún algoritmo que le ayude a la empresa y que nos puedan contratar para mejorar ese servicio de venta, por En ejemplo. realidad, la idea, yo te lo voy a explicar con un ejemplo simple. Por ahí, a ver, quiero que trates de tomar eso como dimensión, así empezamos con la teoría. Cuando uno piensa decir, necesito cambiar el cuerito de la canilla de mi casa porque gotea, uno piensa, ah, sí, es algo rápido porque lo tengo que hacer, es una cosa muy manual porque tengo que trabajar de esa manera para lo que es cambiar el cuerito de la canilla o para poner una canilla en mi casa. ¿Se entiende hasta ahí? Pero no es lo mismo pensar en diseñar un edificio de 40 pisos donde no tenés que tener en cuenta un cañito para la canilla. Tenés que pensar decenas de cuestiones que aquella persona que cambia el cañito ni se imagina lo que significa el dimensionamiento de cada uno de los tanques que quedan en la parte superior y en la parte inferior, que el tipo que cambia la canilla, pero si es agua que entra de afuera. No, no, hay una enorme cantidad de cosas que los hacen los arquitectos y los ingenieros, que quizás no tienen idea de lo que es cambiar ¿cómo es? Algo de la canilla, pero que hacen un diseño que les permite trabajar con un edificio de 100 pisos o ser capaz de diseñar todo el sistema de comunicación de agua y de cloaca de un barrio de 100 casas. Entonces, lo que ustedes están aprendiendo como licenciados no es a cambiar o hacer una solución en un celular para decir, ah, aprieto un botón y se soluciona algo. Ustedes están iniciando una carrera en la cual van a ser capaces de hacer diseños como por ejemplo un edificio de 100 pisos, pero para sistemas. Y eso tiene una Con... complejidad que va mucho más allá de programar o trabajar de esa manera. ¿M? Disculpe, Marcelo, que le interrumpo de vuelta. Ahí, como mi compañero Javier, que también disoció antes. Esto es el tema anterior más que nada. Lo de los grupos, porque dijeron que lo iban a hablar más, o sea, lo iban a hablar después, pero Sí. no llegué a escuchar si lo hablaron. Sobre el tema sí, del grupo, sí dijeron que iban a hacer, lo tenían que ser los 5 del mismo módulo, ¿no? O sea, ya sí. resumido Ahí, así. ahí hacemos un repaso de qué tenemos que hacer esta Dale. semana. ¿Sí? Dale, Profe, perfecto, muchas ¿y gracias. no pasa nada si son 4? Sí, sí, pásalo. Si son 4, podemos agregarles nosotros uno más. Ok, ok. Gracias. Suele ocurrir que cuando nosotros agregamos, esa persona suele irse, así que traten de ustedes agregar esos 5, ¿sí? Yo tengo una duda, ¿y Primer, el tema de los grupos, cómo los armamos? Porque yo la verdad que no conozco a nadie, deben, chico. deben, deben espacio que ahí les cuento, ¿sí? Bueno, Deben espacio. Seguramente en el curso de nivelación ustedes estuvieron trabajando y conocen algunos. Si no conocen alguno, a los últimos que no conozcan, les armamos nosotros los grupos. Pero en primera instancia lo resuelven ustedes. Pero repasemos los pasos para hacer durante esta semana. Primero que nada, me inscribo en Petco. Me inscribo en SIU. Si no estoy inscripto, porque nosotros podemos corroborar lo de Discord si ustedes están en SIU. Si no están en SIU, no podemos corroborar si están en Petco. Tanto en Discord como en Petco, nosotros les asignamos un rol o un grupo, ¿sí? ¿Contra qué lo asignamos y verificamos si ustedes tienen el legajo correcto y todo, y si a qué módulo pertenecen? Contra SIU. Entonces, si no los tenemos inscriptos en SIU, no los tenemos, ¿sí? ¿Me siguen ahí con ese análisis?
Una Yo vez que tengo un están en problema. SIU, están en PEDCO, ¿qué hacen el siguiente paso? Van a Discord. En Discord entran, cambian su apodo. ¿Cómo tiene que ser su apodo? Y se los dejo acá obviamente con minúsculas, ¿no? En el Discord es su apellido, su nombre, FAI y su legajo. Su legajo es como su documento. Si no aparece su nombre de esa manera, no les vamos a asignar rol, ¿sí? No tienen ¿Eso qué módulo. significa? Que no van a poder entrar al canal de avisos de los módulos. Cada módulo va a tener ciertos avisos, ¿sí? Por favor, absténganse de hablar cosas que no corresponden a la materia. Las personas que este, este, hablen situaciones que no corresponden, palabras desubicadas, maltraten a un compañero, pueden ser, tanto en Discord como en Zoom, baneados o expulsados. ¿Sí? Espero, Joaquín, que eso quede claro. Em, en Discord colocan su nombre, su apellido, como les dije, colocado ahí, y entre hoy, mañana y pasado, nosotros les vamos asignando el alias y perdón, el rol. También le vamos asignando el grupo en Petco y les vamos habilitando. ¿Qué pasa cuando estén ahí? Van a ver ya el día jueves habilitado en su módulo correspondiente el formulario. Vamos a compartir el formulario donde ustedes deben inscribir su grupo. Y el grupo está incompleto, nosotros después nos encargamos de rellenarlo con aquellas personas que no tengan grupo. Aquellas personas que no tienen grupo, inicialmente, primero consulten en Discord. Una vez que ustedes tienen el rol asignado de estudiantes, pueden escribir en Discord, en el canal general, en el de consultas, pueden escribir y, che, no tengo grupo, ¿sí? Para eso es Discord, no solamente para que nosotros les comuniquemos, sino para que ustedes interactúen, ¿sí? Si ustedes tienen una consulta, nosotros en Discord usualmente vamos a permitir que ustedes se consulten mutuamente entre pares y después intervendrá el tutor o el docente a cargo de ese grupo para contarles si está bien o no la solución. ¿Ok? Respecto de lo del Profe, link de Discord que se expiró, bueno, cuando terminamos la clase lo generamos para que puedan ingresar, no hay problema. Sí. Igual debería, en la parte de anuncios, está el link nuevo que lo publiqué hoy a la mañana. Ese no tiene límite de expiración, sí tiene cupo, ¿sí? Así que si ya cumplieron los 100, lo vuelvo a generar de vuelta y Sí, lo sí, vuelvo a publicar. se cumplió mientras estuvimos en clase, lo ¿En siento. serio? Sí. Bueno, bueno, ¿podemos arrancar ahora? ¿Está claro? Ah, y otra cosa importante, lo de la dirección de correo electrónico, ¿sí? Háganlo urgente. Llenen el Sí, formulario. Los chicos de sistemas de la facultad, justo cuando arranca el año, están como locos porque son muchas las demandas, entonces pueden llegar a tardar un poco más en responder, porque normalmente es muy rápido, es rapidísimo. Pero por eso les invitamos para que vayan a formulario FI, un coma Eduard, para que enseguida se anoten, así obtienen su dirección de correo electrónico como estudiantes de la facultad. Eso es prioritario, lo primero que tienen que En hacer. el formulario es necesario que ustedes introduzcan como correo principal, su correo institucional y correo secundario, el que tengan actualmente que nos estén escribiendo. Pero nosotros tenemos que tener el correo institucional en el formulario, ¿sí? Si no llega a estar cuando ustedes inscriban el grupo, después nos tienen que mandar un mail de actualizar mi dato, mi información, este es mi correo institucional, ¿ok? Siu puede estar más lento, ténganle paciencia, ¿sí? Ténganle paciencia, muchísimo. ¿Podemos arrancar? ¿Alguna otra Sí, duda más pendiente? dale, 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 arranquemos. Arranquemos. Unidad uno. La unidad uno la dividimos en tres partes, ¿sí? La parte que vamos a ver hoy básicamente se trata de datos, información, ¿sí? Em, Van a ver que en todas las presentaciones que tenemos en la materia,
trabajamos cada presentación de la misma manera. Al principio le ponemos los temas. El primer tema que aparece es el material complementario. ¿Dónde está el material complementario? En Petco, en la sección de material complementario. ¿Sí? La pueden descargar ahí. Hay varios PDFs de los libros correspondientes que mencionamos y por los capítulos que mencionamos. ¿Sí? ¿Para qué les va a servir eso? Y cuando estén preparando el final. Y cuando estén preparando el final, seguramente lo necesiten más que durante el cursado, pero suelen ir durante el cursado, por ejemplo, para entender cómo funciona una empresa, para resolver ciertos problemas respecto a modelado de un sistema. ¿Sí? Disculpame un segundito. Sí, estoy confirmando que Siu Guaraní de la Facultad de Informática acaba de caerse. Posiblemente un rato más lo levanten, pero bueno, por el momento se cayó. Qué lástima. Igual acordate que entre 7:30 y 8:30 es el backup. Sí, pero igual no se ¿Te cae. cayó mal? Sí, se ¿Te cayó cayó mal. mal? Sí, así que el backup es más lento, pero se sigue trabajando. Ahora nada. Se cayó la conexión. Bien, A las adelante. 3 de la mañana suele funcionar. Em, a esa hora cargamos las notas nosotros. Em, los temas que vamos a ver hoy son datos de información, qué niveles tiene la información, ciclo de la información, fíjense en que información por todos lados, características que debe cumplir, y en todas las presentaciones les dejamos una sección para pensar donde dejamos algún videíto, alguna frase como para que ustedes puedan de alguna manera razonarla, y seguramente esa frase está vinculada con alguna pregunta dentro del trabajo práctico en la que ustedes deben justificar. ¿Sí? Por favor, escuchen la teoría, ¿sí? Y el armado de grupos lo hacen después. No se adelanten. En este momento no lo necesitan. Vayan por pasos. Em, Otra cosa fíjense en que... importante que quiero hacer, disculparme que te interrumpa, Sí, sí, Rafa, sí, es lo dale, dale. siguiente. Nosotros tenemos, venimos con un bagaje de lo que ustedes han estudiado a lo largo de todos estos años, de su conocimiento de su familia, de sus estudios secundarios, de su trabajo en algunas oportunidades, que se manipulan o se manejan términos de una manera a veces muy equivocada. Entonces, por eso presten mucha atención a las palabras de Rafa, porque acá vamos a trabajar con términos, con definiciones que son términos conocidos, pero que vamos a trabajar con definiciones técnicas, científicas y precisas. Eso es estudiar en la universidad. eh, Tómenlo como algo importante, no para esta materia, sino para todas las materias, que cuando se ven terminología en nuestras asignaturas, las terminologías tienen una base científica, que eso es la formación universitaria, que parecen palabras, pero yo ya sé de qué se trata todo esto. No, vos lo que sabés es el conocimiento del vulgo, el conocimiento simple, el conocimiento que podés obtener en la calle. Acá se dan terminología que se obtiene a través de la ciencia, y eso es la construcción de conocimiento. Por eso es importante prestar atención con estos términos básicos. Bien, era mi aporte. Perfecto, perfecto. Asumado tu aporte, les cuento que para la próxima clase deberían traer leída la parte 2 de la unidad 1. Así, la teoría la hacemos un poco más dinámica, no solo leemos la presentación, sino que la vamos comentando, y es un poco más productiva, ¿sí? Porque ustedes pueden traer preguntas desde su casa, pueden colaborar con ejemplos, pueden verificar si justamente esa información que ustedes tienen previa es concordante con lo que se dice en la materia, ¿sí? Así que para el día miércoles en el caso del módulo 1, para el día jueves en el caso del módulo 2, van a tener que tener previamente leída la parte 2 de la unidad 1, ¿sí? Y lo mismo va a ir pasando para el resto de la materia. ¿Ok? El material de lectura complementario de esta primera parte es ruta en la información del negocio, ¿sí? Capítulos 1 y 2, y sistemas de información de Gómez Beites en el capítulo 1. No sé si había alguna duda pendiente. Escuché una voz.
ese material de Yo era lectura para consultar el está... tema del... Ah, perdón, no sé quién está hablando. Sí. No, yo quería consultar por el tema del material de lectura, ¿no? O sea, la parte teórica. Eso está en el PETCO, En ¿no? Pedco, en Pedco. Pues, Los invito a entrar a Pedco y tomarse un tiempo como para recorrer el material de la materia, ver que hay secciones, que tiene cada sección, van a ver que al principio está la introducción, también está la sección donde tenemos los anuncios y definimos qué docentes tienen, cómo comunicarse con nosotros. Hay otras secciones que están próximas, como la parte de tienen el título quizás y no tiene nada más, y es la parte donde publicamos las tareas para los tapeas obligatorios para entregar, ¿sí? Recorran la materia, conózcanla, ¿sí? Ahí van a estar las diapositivas publicadas, ¿sí? La introducción, la unidad uno, la unidad 2 ya está actualizado. Los trabajos prácticos todavía no, ¿sí? Este El primer, material de... Perdón, ¿puedo hacer un sí, punto? El material sí, de lectura que mencionaste recién, este de ruta de la información, ¿está todo está en el en, PEDCO? está en material complementario de Petco, sí, por eso los Perfecto, muchas invitaba a gracias. recorrerlo y buscarlo. Eh, El primer tema, sí, Marcelo. no, simplemente decimos que estamos tratando de entregarle, como dijimos al principio de esta charla, todos los recursos, las herramientas, los instrumentos para que se les sea más fácil. Se les entrega solo algunos capítulos, porque si le entregamos el libro completo estamos infringiendo cuestiones de royalty, de legalidad, pero entregando uno o dos capítulos respetamos la legalidad de los autores, así que por eso se les entrega por pedacitos. Tal cual. Solo en situación de discapacidad se puede entregar un libro completo sin violar el copyright, ¿sabías? Ok. En otros casos estaríamos violando los derechos de autor. Vamos al primer tema, ¿sí? El primer tema que vamos a hablar hoy son los datos, ¿sí? Los datos, por favor, miren la presentación. Pueden buscar por Discord después el grupo que ustedes quieran. Concéntrense en las cosas que estamos haciendo porque después esto no se va a dar de vuelta, ¿sí? Nosotros tenemos el cronograma armado de forma ya fija, Y ¿sí? ajustadísima. Y ajustadísima, especialmente el módulo 2 Juan Ignacio, porque tenemos un par de feriados y también puede ser que hayan, como hoy, que por ejemplo hoy hay paro en la universidad, nosotros no nos adherimos, por eso es que están teniendo clases, pero en caso de que tengamos paro o ocurra alguna eventualidad, puede ser que se pierda una clase. Y en el caso de que se pierda una clase así como esta, puede ser que nosotros le demos el material para leer o una grabación para ver de esa clase, ¿sí? Pero se va a dar el tema por dado, ¿sí? No es como en la escuela secundaria que la docente los va a esperar hasta que ustedes crean que están en condiciones de empezar a hacer ese tema, incluso en la escuela secundaria la docente sigue avanzando sobre los temas, pero tenemos un cronograma bastante acotado y finito como para ver esos temas, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando sobre ese cronograma para cumplir con las fechas de llegar al primer TPO en las fechas que les dijimos, que es el primero, el segundo también, ¿sí? No es que vamos a pararnos, ¿sí? Los temas van a seguir, ¿sí? Ok. Cualquier duda preguntan, pero sí, empezamos y ya estamos ajustados. Sí, es así, la universidad es así, todo el tiempo. Y las vacaciones de invierno no son vacaciones, ni para ustedes ni para nosotros. Estamos armando el segundo cuatrimestre, ustedes están rindiendo para final, nosotros preparando los finales, pasando las notas de las promociones, Para que ¿sí? conste, en la universidad no se llama vacaciones de invierno, se llama receso invernal de actividad Tal en el cual. hogar. ¿Sí? Sí, Ustedes van a estudiar y nosotros vamos a trabajar. Así que no son sí, vacaciones, no son vacaciones. Bien, no son seguimos. vacaciones, tal cual. Los datos, sí, que es el primer tema que vamos a ver hoy, son hechos, eventos, cosas del mundo, ¿sí? Ustedes hablan
ustedes chatean, ¿sí? Marcelo mide como 1,80 m, y yo tengo el pelo castaño. Son datos, ¿sí? Estos datos describen cosas en el mundo real, describen personas en el mundo real, ¿sí? Fíjense en que es una definición súper simple con la que arrancamos. Podemos percibir estos datos. ¿Con qué lo percibimos? Con nuestros sentidos, ¿sí? Y una vez que los percibimos, el que lo procesa es nuestro cerebro. ¿Quién más los procesa? Los sistemas. Los datos los procesan los sistemas. Y los datos básicamente reflejan valores, ¿sí? Valores, mediciones, lo que ustedes quieran asignarles como cuantitativo, ¿sí? Cualitativo de un cierto objeto o cosa, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Tengo 20 sillas, el documento está conformado de números, ¿sí? ¿Qué más? Em, Son 266 alumnos, de estudiantes que ingresaron en este el de momento, hoy. Esos son tal datos. cual, el nombre del último estudiante que escribió en el chat es Enzo, ¿sí? Esos son datos, simples datos. ¿Qué pasa con los datos? Como les decía recién, los datos les damos significado. ¿Por qué? Porque nosotros los procesamos, ¿sí? Nosotros los absorbemos por nuestros sentidos. Y los sistemas también los absorben por sus flujos de entrada. Ya vamos a hablar de eso en la siguiente clase, creo. Y los procesan, ¿sí? Cada forma de procesar o interpretar ese dato, ¿sí? Lo que hace es que se le dé un significado diferente. Es por eso que información es distinto que dato, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Yo sé que les causó gracia esto de que mencione, pero suelo mencionar a los estudiantes para hacer más dinámica la clase. Lo solemos incorporar en la materia, ¿sí? ¿Qué pasó con esto de información y datos? Ya que estamos incorporándolos en esto de que la clase sea dinámica, quién me dice qué pasa en la primera imagen superior ahí? Hay una persona mirando un puente. Ajá. ¿Ramiro? Y hay una chica pensando en una mujer con un plano, no sé qué puede ser. Ujú. Lo de la izquierda sería como ¿Santiago? el dato. Bueno, el de la izquierda sería como el dato, ¿sí? Yo veo una persona, está observando un puente, ¿sí? Y quizás me quede hasta ahí, ¿sí? Pero esa persona, ¿sí? Que estaría en el lado derecho, está interpretando quizás puede ser un turista y solo está viendo qué lindo que está el paisaje y esa es su interpretación, ¿sí? Y capaz que Jeremías interpretó que no, que está analizando el ángulo que tiene el cable de acero y el peso que soporta las vigas de cada uno de esos puentes, ¿Por qué? Porque la ¿sí? interpretación está atada, como dijo Rafa, a las personas. Entonces, cada persona, a partir de ese dato, interpreta una información y depende de la persona cuál es la información interpretada, a partir del mismo Ahí. dato. Ahora pasamos a la imagen que está del lado izquierdo inferior, ¿sí? Y ahí está Miqueas, sentado con sus dos amigos de la infancia, ¿sí? Se rieron, ¿no? Pero se van spoileando entre uno y otro y vamos, seguimos. ¿Y qué creen que está pensando Miqueas ahí sentado con Juan, y está sentado con Enzo también? Que está arriba de un helicóptero. Que está arriba de un Está manejando un helicóptero. helicóptero. Ok, yo mente de informática, ¿pienso lo mismo? ¿Lo proceso de la misma manera? Mejoro mi pregunta. Yo, con mi mentalidad más de adulta, ¿lo proceso de esa misma manera? ¿Lo interpreto de esa misma manera? No, No. no, tenés varias formas de Hay interpretar las cosas. varias. Todo Tal interpretativo. cual, Claro. ¿sí? El Miqueas de ahora, por ejemplo,
con Juan y con, bueno, no me acuerdo, creo que Ramiro, el otro, lo procesan como que es un nene en una calecita, ¿sí? Justamente en un esqueleto, un helicóptero, jugando, ¿sí? Justamente esta interpretación depende de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque al absorber toda esa información con sus sentidos, ¿sí? Cada quien percibe todo lo que nos rodea de una manera distinta y nuestro cerebro es único, ¿sí? Entonces, la información que generamos es única. ¿Puede coincidir? Sí, puede coincidir con lo que el otro interpretó, pero no siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Y ahí me da pie a decirles que cuando ustedes vayan, por ejemplo, a resolver sus soluciones en los trabajos prácticos sobre cómo diseñar un sistema, puede que su solución coincida con la de su compañero o puede que no, ¿sí? Y puede que ambas estén bien, ¿sí? Profe, una consulta. Entonces, ¿los datos son objetivos y la información es subjetiva? Los datos, claro, son más objetivos, tienen se menciona sobre las cosas, sobre valores de esas cosas, ¿sí? Y la información ya le da un contexto interpretativo, ¿sí? Y justamente hay cierta subjetividad en eso, ¿sí? Pero lo más importante es que los datos, por ejemplo, es una medición y que cuando estamos hablando de información está todo el bagaje de la interpretación y del contexto. Si yo te digo 2,5 kilos, vos me estás diciendo, ¿qué es eso? Es un dato. No es lo mismo, el bebé que tuvo mi hermano, mi sobrinito, pesó 2,5 kilos, porque está cambiando completamente, a pesar que el 2,5 es lo mismo, pero cambia el contexto completamente y ya tiene una interpretación diferente de lo que fue en su momento el dato 2,5 kilos. Y eso es importantísimo. Seguimos adelante. Vamos a un ejemplo bien concreto y que los vincula a ustedes. Yo les digo 22. Yo te voy a decir, Rafa, 22, ¿qué? ¿El número de la quiniela? No, no, no. 22 es la edad promedio del ingresante que está conectado en este momento. Y pero no todos tenemos 22. Sí, es cierto, pero este dato que es 22, ¿sí? Podemos usarlo para ver si, compararlo y ver si todos tienen esa edad o si justamente es una mayoría etaria, ¿sí? ¿Qué estamos sacando ahí? Información, ¿sí? Sabemos si la mayoría de nuestros estudiantes están en ese rango etario o no, de 22 a 25, por ejemplo, ¿sí? Esa información podemos usarla para saber, por ejemplo, a qué edad ingresan los estudiantes en la universidad. ¿Sí? Fíjense en que estoy usando información nuevamente como dato, la estoy usando como dato, ¿sí? Y la voy a después a transformar otra vez en información, ¿sí? Ejemplo típico que seguro que todo el mundo puede ahí comprenderlo un poquito mejor es la parte de una pileta. Yo tengo, ya que estamos saliendo del verano todo, tengo mi pelo pincho, tengo mi pileta estructurada, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Mi pileta tiene un alto, tiene un largo y tiene una profundidad, ¿sí? ¿Para qué sirve mi pileta? ¿Sí? Para esos datos de mi pileta me sirven para calcular cuánta agua tengo que colocarle adentro, ¿sí? Y yo estoy usando esos datos de alto, largo y profundidad para calcular el volumen de mi pileta y así saber usar ese dato de volumen para saber cuánta agua debo colocarle adentro. ¿Sí? ¿Me siguen con el ejemplo de transformar un dato en información y esa información otra vez que sea un dato? Disculpe, profe, si no es molestia, ¿podría volver a repetirlo? Me perdí. Nosotros diferenciamos entre dato e información, ¿cierto? Sí, Al todavía. dato sabemos que tiene un valor, ¿sí? Y al dato le damos un contexto y al darle ese contexto se transforma en información, ¿cierto? Pero esa información la podemos volver a usar como dato, ¿sí? Que justamente era el ejemplo de la pileta. Yo tengo el alto, largo y la profundidad, el alto, bueno, sí, el largo de la el largo de mi pileta, el ancho y la profundidad,
Y con esos datos, esos 3 datos, yo puedo calcular el volumen de mi pileta. ¿Sí? Ese volumen es una nueva información que yo le doy un contexto de que es una pileta, sí, pero básicamente calculo el volumen de un cubo, no es de un cubo, Un volumen, eh, un prisma. gracias, sí, un prisma, sí, un prisma. Eh, Esa información la voy a utilizar como dato para saber cuánta agua tengo que volcarle a mi pileta, ¿sí? Y por O ejemplo, sea que la información puede ser relativa y los datos sí o sí siempre son objetivos, ¿no? no, lo que Eh, te está diciendo es que a partir de un dato que es un dato básico, dependiendo de la interpretación de la persona, genero información, pero esa misma información que ya generé la puedo poner como de vuelta a incorporar en el proceso como dato y genero nueva información, independientemente que sea objetiva, subjetiva, real o ficticia, porque en realidad el dato es una medición. Yo puedo decir, tengo 262 participantes en el aula o puedo tener 500, no importa si es verdadera o falsa, objetiva o subjetiva. Lo importante es que esta medida de que tengo un dato, tengo una información y la transformo en información en función de cómo yo lo interpreto para mis necesidades o para la solución que yo quiera incorporar. Yo tengo esa información que dio Rafa y les digo, bueno, sí, ya tengo la pileta, tengo todo aquello, los chicos se quieren meter adentro, pero tengo una manguera que como es tanta la capacidad por ejemplo, de la pileta, la manguera me dice, voy a tardar 4 horas o 5 horas en llenar la pileta. Entonces ya tengo otra nueva información, 4 o 5 horas a partir del volumen que calculé a partir de los datos de la medición de la pileta. Y eso es el reuso, ¿sí? Ese segundo uso, tercer uso que yo puedo tener de lo que era de dato a información y que esa información entra como dato para yo tener una nueva interpretación. ¿Mm? Claro, o sea, la información es todo lo que construimos, interpretamos o conseguimos a partir de los propios datos. Y esta Claro, información, a su vez, puede ser un dato. tal cual. Ok. Bien. bueno, seguimos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con la información y otros recursos? La información es un recurso. Tienen que entender eso desde el vamos, porque lo utilizan constantemente en su vida diaria, ¿sí? No sé si vamos poniéndolo en contexto de que justamente el tema que vemos en esta materia abarca casi todas las etapas de nuestro día a día, ¿sí? Vamos a encontrar datos por todos lados, información por todos lados, y en todos esos lados hay sistemas que utilizan ese dato, esa información y la van transformando, ¿sí? Algo parecido como lo que estudiaron en la secundaria sobre la energía, ¿sí? Ya vamos a caer en eso. ¿Qué pasa con la información como recurso? ¿Sí? La información no se agota cuando se recupera, ¿sí? Yo tengo un vaso con agua, ¿sí? Tomo la mitad de mi vaso y me quedo la mitad del vaso lleno, ¿sí? Ya no puedo recuperar el agua, ¿sí? En cambio, la información la utilizo, la utilizo, la utilizo y no se agota, ¿sí? ¿Qué pasa con la información? Tampoco se pierde en cantidad y en calidad, ¿sí? Básicamente la misma idea del vaso, ¿sí? No voy perdiendo nada cada vez que la uso. Y justamente lo que veníamos charlando recién, podemos adicionarle valor, ¿sí? Como la vamos interpretando, podemos ir añadiéndole valor y como seguramente deben haber escuchado en muchos lugares, la información es poder, ¿sí? Cuando más información tengo, más capacidad de decisión tengo, más capacidad de poder resolver problemas tengo y de pensar a futuro, de planificar. Vamos a hablar un poco de eso si llegamos, que es una de las etapas del ciclo de la información. Em, la información no se consume, no se destruye. Lo que pasa con la información es que se vuelve obsoleta, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, eh, comprar un juego al precio del dólar del año pasado, ¿qué pasaría?
Si yo quiero comprar un juego en Steam al precio del dólar del año pasado, ¿qué pasaría? Está El desfasado. precio Y ya no, no es el mismo. no podés. Tenés que ¿Aumenta? comprarlo sea el precio que está ahora. Y entonces el precio del dólar del año pasado, ¿me sirve o no me sirve? Y No. no. Ah, No, Eso no. significa que con el tiempo puede no servirme, volverse obsoleta, ¿sí? Como el disque que tienen ahí, que seguramente la mayoría de ustedes no lo debe conocer, a ese aparatito de mano que transportábamos para todos lados. Existió en algún momento. De todas maneras, fíjense la importancia de que la información es obsoleta en función de mis necesidades o de mi interpretación. Porque ustedes me pueden decir el valor del dólar al año 2023 agosto no me sirve absolutamente para nada si quiero comprar un juego de Discord de Steam. Pero si yo quiero utilizarlo, soy, no sé, delegado sindical y quiero saber cómo se ha deteriorado o no mi sueldo, necesito saber eso para hacer un análisis comparativo. Y esa información puede ser útil. Entonces, la obsolescencia o no depende de mi interpretación y de lo que yo necesite. Por eso es importante Claro. saber que puede ser obsoleta o no de acuerdo a mis necesidades, pero tengo que tener cuidado, porque si es obsoleta, tengo que saberlo con precisión que es obsoleta. Tal Bien. cual. Por favor, tranquilícense en el chat, Y eso es lo trátense principal. con respeto, sigan lo que estamos trabajando en la materia. Ya no están en secundaria. Nosotros no vamos a ponernos a retarlos y llamarles la atención. En la próxima clase en Zoom, si tenemos que tomar medidas como expulsar a alguien, lo tomaremos, ¿sí? Pero esto está quedando grabado, ¿sí? O sea, sus conversaciones de chat también van a estar grabadas y publicadas. Es como que, sí, justamente Tiziano un llamado a reflexionar, a de que quizás deberíamos comportarnos en el contexto en el que estamos, ¿sí? No estamos con mamá, con amigos, ¿sí? Estamos en justamente un entorno universitario, compartiéndolo con otros estudiantes a los que quizás no conocemos y con profesores, ¿sí? Este comportamiento en el canal de Discord no se va a permitir. En el canal de Discord, el que se porte mal a la primera queda bañado por una semana, a la segunda queda expulsado. Y cuando pida su reincorporación, debería justificar el por qué fue expulsado. ¿Sí? Es parte del respeto mutuo. Somos una comunidad. Somos unas 400 personas en total que tenemos que tratarnos bien. ¿Sí? Sí, los poquitos minutos que nos quedan. Sí, todas las clases son grabadas. Tratamos de que todas las clases sean grabadas. Em, Seguimos. ¿Quién puede decirme la interpretación de este contexto? Yo creo que están dialogando sobre algún paciente. Es lo que interpreto yo, de que están, Sobre un tema en específico. justamente están Una reunión hablando en el hospital. justamente, están hablando de un caso de un paciente, por ejemplo, que tiene fiebre o alguna cosa así. Bien, puede ser. Fíjense en que son están, médicos que están con distintos uniformes. ¿Qué más? Lo que comprendo de la imagen es que si hay varios médicos de distintos uniformes, probablemente están hablando sobre algún padecimiento o alguna enfermedad de la que no tienen mucha información y están tratando de deducir alguna forma de poder curarlo o algo por el estilo. Está muy contentos para que salga tan grave. como para Sí, hallar información entre ellos. difiero de tu interpretación, pues están todos sonriendo. O sea, está bueno, difiero de la. Para mí A sí ver, están hablando de el alguna. Están dato es todos. que ya sabemos que Para son mí todos que están, médicos. sí, Pueden estar para en mí hora que están libre. hablando sí, están en hora libre. Deben estar en hora libre, pero como Puede que ser su momento libre. Para mí están todos Como hablando decir al porque se van a paciente que juntar, ya van a hacer una juntada y por eso están riendo. Bueno, a ver, O capaz que le están haciendo un tenemos que chequeo. ponerle un contexto un poquito más serio, ¿no?
mí, Acordemos, ¿no? Que estamos hablando de datos, de información y para, estamos en una materia de sistemas, ¿no? Entonces por ahí para mí están, deberíamos... Sí, para mí están interpretando, perdón, para mí están interpretando los datos de la historia clínica con diferentes diagnósticos y quizás alguno hizo algún comentario con algún diagnóstico que generó alguna sonrisa, pero me parece que digamos, la médica con guardapolvo blanco parecería que, que es la que tiene más conocimiento y los demás están interpretando toda esa planilla con el grado de la fiebre o eventualmente qué patología puede ser, qué diagnóstico y qué resultados pueden tomar. eso Eso puede es lo Profe, ser que una me buena parece. los opción. datos Disculpe, serían los tres puntos que están ahí, ¿no? O esa Sí. sería la información. Los datos pueden ser las que tengan, en realidad acá podemos tener varias cosas. Fíjense en que podemos tener visualmente que las personas tienen una identificación, puede ser una tarjeta de acceso, tienen planillas en las donde tiene información, tienen teléfonos, fíjense en que la mayoría en el bolsillo tiene teléfono, ¿sí? Eso puede significar que esté accediendo a la historia médica del paciente, ¿no? Y todo eso lo están conversando por algún motivo, ¿sí? Y cada quien profe, está interpretando esos datos, esa información de una manera distinta. Profe, ¿puedo hablar? Ah, ok, ¿Sí? gracias. Yo lo que podría estar interpretando ahí es que están no solo viendo el historial médico, sino que están viendo el progreso de la recuperación del paciente, en este caso, lo que podría indicar que las sonrisas sean porque el paciente se está recuperando de la forma correcta ya prevista. Bárbaro. Podría ser, ¿sí? Fíjense en que todos han diferido en su interpretación de una imagen, ¿sí? Y justamente a eso vamos en esta materia. Puede ser que, justamente, considerando un mismo problema, ¿sí? Lleguen a distintas interpretaciones y soluciones. Por eso es esta introducción con algunas imágenes que les resultan bastante chistosas, ¿sí? Lo siguiente que vamos a charlar es que la información tiene distintos niveles. Nivel personal, nivel empresarial y nivel nacional, ¿sí? El nivel personal es lo que yo sé hacer, ¿sí? Lo que sé sobre las cosas. Mis habilidades, mis destrezas. Seguramente todos ustedes tienen una comida que les sale mejor que al resto de su familia. Tienen alguna habilidad en algún juego que les sale mejor que el resto de sus amigos. Y tienen alguna otra habilidad tecnológica que quizás les sale mejor que el resto de su equipo de juego, ¿sí? Y quizás no tengan, justamente como José que dice que se le quema el arroz, creo que es, no, Lautaro, perdón, bueno, todavía no tiene el conocimiento para realizar eso porque le falta experiencia o quizás lo tiene pero no lo aplicó en experiencia, con lo cual al no aplicarlo en experiencia todavía no generó las habilidades adecuadas, ¿sí? En este momento estarían todos en ese punto dentro de la ingeniería de sistemas, ¿sí? Y esta materia es la introducción a que ustedes generen conocimiento para generar experiencias después en las materias de segundo, de tercero, incluso hasta de cuarto, y ya en cuarto tener habilidades, ¿sí? Cuarto y quinto, habilidades propias en donde quieran desempeñarse. Seguramente ahí van a estar diciendo, bueno, yo quiero ser desarrollador de front, yo quiero ser desarrollador de back, lo mío es arquitectura, ¿sí? Ahí es donde van a tomar decisiones sobre a qué se quieren dedicar. Lo mío es testing, qué sé yo, quizás alguien que quiera ganar más plata que el resto, y van a ir a testing. Eh, Quizás viene por ese lado, ¿sí? Pero básicamente sepan que el nivel de información básico, el primero es el personal, lo que cada uno sabe, lo que va mejorando con las experiencias y se termina convirtiendo en habilidades. Y obviamente las empresas utilizan las habilidades del personal que contratan, ¿sí? No los contratan por cómo se ven, sino por lo que pueden generar a favor de las organizaciones, ¿sí? Y Y ahí la vienen la información, disculpa, información, la sí, información sí, personal, lo más importante, volví una para atrás, es el hecho de vuelvo decir uno para que atrás. la información personal es muy valiosa. ¿Por qué? Porque es lo que tiene la persona. Porque el conocimiento, la habilidad y la experiencia no me la puedo sacar y dársela a otro. Eso es algo personal
Por eso es tan valioso y por eso es necesario en las empresas. Bien, eso era la parte. No, y es que se forma eso por experiencia, no es Ujú. que alguien les puede contar. No, Ustedes no con se su transfiere. propia experiencia van a generar sus habilidades y su conocimiento, no van a poder adquirirlo de otra persona. Por eso es tan valioso. Y por eso pagan tanto por ciertas habilidades y conocimientos. La empresarial justamente es la información propia de la empresa, ¿sí? De qué recursos tiene para resolver problemas, qué sistemas, recursos tienen para tomar decisiones, ¿sí? Llámese, no sé, reportes, informes que se generen en cada área. Yo sé que para algunos que recién está saliendo la secundaria esto es difícil de todavía incorporar, hablar de organizaciones, empresas, áreas, eh, toma de decisiones, ¿sí? Que son, bueno, ocurre un problema en una empresa que se dedica a fabricar computadoras, se olvida de comprar teclados, se para toda la línea de producción de notebook, porque alguien se olvidó de comprar teclados a tiempo, ¿sí? Y eso se tiene justamente en consideración con planificación, buena toma de decisiones y conocer qué problemas se pueden generar con el tiempo en esa empresa, ¿sí? Viene por ese lado. ¿Qué Fíjense la pasa con el diferencia informático? de Sí, que tener, por ejemplo, la base de que la información empresarial sea propia de la empresa para decir, antes de terminar de fabricar, comprar los teclados para tenerlos disponibles con 25 días de anticipación, avisarle a la gente de compra, a la gente de operaciones, a la gente de logística. Eso es una parte. Y la otra parte es la información personal que el que tiene la experiencia dice, che, vamos a comprar, no nos olvidemos porque si no se para la empresa. Entonces ahí la diferencia entre una y la otra. ¿M? Por eso es la importancia de la diferencia de que la información se transforme en empresarial. ¿Para qué? Para que cualquier persona que está dentro de la empresa la pueda obtener. ¿M? tal cual. Em, Fíjense que la parte de informática, ¿sí? Somos, igual lo vamos a ver un poquito más adelante, somos bastante transversales a todo esto que ocurre en la empresa. ¿Qué significa transversales? Que solemos ver todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sistemas, ¿sí? Que desarrollamos acompañan todas las partes, ¿sí? De la empresa, ¿sí? Todas estas áreas y lo que ocurre dentro de cada área donde se resuelven problemas o se toman decisiones. Y es por eso que conocemos tanto de cómo resolver problemas o cómo mejorar sistemas, porque vamos empapándonos de cada situación que ocurre para poder mejorar, ¿sí? Por eso es tan importante, justamente ahí está nuestra información personal y cómo nos vamos formando en cada cosa. Y después está, bueno, y dentro del, me estaba adelantando a nivel nacional yo ya. Cada empresa puede tener información como patentes, ¿sí? Las patentes no me refiero a la de los autos, ¿sí? Me refiero a invenciones, ¿sí? Como justamente que mencionaban ahí en el chat, como la de los medicamentos, ¿sí? Medicamentos, software, ¿sí? Por ejemplo, Tango Gestión, que imagino que en algún momento de sus vidas lo deben haber escuchado nombrar, ¿sí? Eh, Ese software es comercial, se paga por instalación, se paga por módulos, y cada organización tiene ese tipo de cosas. Y además las organizaciones adentro tienen los informes propios, ¿sí? Para sus empleados, para que conozcan qué ocurre, cómo se debe llevar a cabo una tarea, ¿sí? Si el empleado es de un área técnica, qué artículos técnicos debería conocer para llevar bien a cabo la tarea que debe desarrollar o respetar el procedimiento, por ejemplo, de cómo se debe realizar el backup de los datos de los clientes, ¿sí? Si hay material escrito de qué pasa cuando se corta la luz, ¿sí? Todas esas cosas es información dentro de la empresa, ¿sí? Y se las transfiere a sus empleados para que la conozcan, para que la emprendan y para que le aporten, ¿sí? Para que esa empresa pueda seguir mejorando y pueda seguir creciendo.
¿Cómo se lo hacen? A través de discursos, presentaciones orales, cursitos, todo lo que se les ocurra, incluso por mail, se comunica que va a ocurrir tal cosa a partir de ahora, se va a hacer el backup a tal hora, o como nosotros sabemos que el backup de SIU es a las 8 de la noche, ¿sí? Esas cosas se van transfiriendo al personal de la organización. Discúlpame que te corte un segundito. Preguntan Sí, por el horario. Termina este temita y cerramos la y clase. No te terminamos. preocupes. ¿Mm? Sí, sí. Una de las cuestiones Eh, importantes del sistema de información de una empresa, por ejemplo, son, por ejemplo, los libros contables, es información que tiene la empresa y que dice en qué se gastó, en qué se invirtió, en qué se perdió. Esa es documentación, es información propia de la empresa que sirve para que los empleados sepan dónde estamos parados, para que el fisco conozca cuál es la exposición tributaria o el tipo de exposición que tenga, y también para que los dueños tomen decisiones de si tengo plata o no tengo plata. Es otro ejemplo. Bien, el nivel de bueno, información nacional es la última parte. claro, terminamos con esta parte de los niveles y después dejamos lo otro para la clase de viene. Sí, La parte de información a nivel nacional es el contexto de la empresa, ¿sí? Toda organización, toda empresa, incluso las personas, estamos en un contexto nacional, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos que conocer qué productos generan nuestra competencia, qué pasa con la inflación en el país, qué pasa con los productos del tipo que se producen en la empresa o los productos utilizados para producir lo que la empresa genera, este, todo esto que es información de nivel nacional, incluso leyes, ¿sí? Fíjense en todo lo que ha revolucionado, por ejemplo, la incorporación de ingeniería de inteligencia artificial al uso diario, ¿sí? Todo el mundo quiere tener una inteligencia artificial en su empresa, no sabe ni para qué ni por qué, pero todos quieren tener un IA haciéndoles compañía, ¿sí? ¿Por qué? Y porque justamente se usa, entonces queremos estar a la moda, al tanto, justamente seguir la tendencia tecnológica actual, ¿sí? Toda esa Pero es por información, comodidad y eficacia. sí, eso sería así, más a nivel personal que a nivel de una empresa. Una empresa quizás lo vea por productividad, ¿sí? sí. Productividad, eficiencias y características de calidad, más que por justamente comodidad. Fíjense Pero que sí, todas estas la cosas son información contextuales. La información nacional tiene que ver con las restricciones que se otorgan, digamos, por ejemplo, para generar en el país. O sea, yo no puedo comprar un medicamento porque yo quiero, sino que hay una ley que establece que la información para comprar un medicamento la tiene que prescribir un médico que tenga una matrícula autorizada en el lugar. No puede ser un médico que tenga una matrícula de La Pámpara acá en Neuquén. Entonces hay todo un contexto de información para qué, para que el farmacéutico sepa que no le puede vender a una persona que no tenga una prescripción correcta de sus medicamentos. Es extremadamente importante saber que el nivel de información nacional nos afecta a todos, incluso afecta a todas las organizaciones y las empresas. En este caso quería tomar como ejemplo lo de las empresas. La propia universidad como organización actúa como una empresa y cuando estábamos hablando de la normativa de la empresa, que es la que dice que si vos tenés una cuestión de inclusividad por credo, eso es una norma que es la que está informada para que los integrantes de la comunidad universitaria sepan cómo se tienen que manejar. ¿M? Es otro ejemplito. Bien. No sé si algo más, Rafa, por Creo la que ahí hora. estamos. Así que si quieren vincularlo, por ejemplo, a lo que es un informático, por ejemplo, a nivel nacional, las grandes bases de datos deben ser registradas. ¿Sí? Las grandes empresas llevan formularios anualmente y deben decir qué datos almacenan de sus clientes, en qué lugar lo almacenan, qué accesos hay, qué seguridad tiene. Y todo eso se declara, por ejemplo, una vez al año. Y si ¿Sí? llegan a tener un breach de seguridad, por ejemplo, se les escapó algún dato o tuvieron algún problema de antivirus o lo que sea, tienen la obligación legal de decirle primero al usuario de los datos que tienen que se nos escapó la información y además tienen que hacer las denuncias frente a los sistemas de ciberseguridad nacional de qué pasó con esa información. Hay parva de legislación que constituye el nivel de información nacional. Por ejemplo, su historia clínica es privada. Se almacenan, es más, entre, por ejemplo, la salud de Neuquén provincial
se intercambia, pública se intercambia con la privada, ¿sí? Tienen sistemas en común, intercambio de información, pero eso no debería divulgarse porque es violación a la privacidad, ¿sí? Bueno, eh, Y hasta ahí estaríamos llegando, porque sí, ya se nos categorías de fue. la información, se nos fue la tarde, pero lo importante es, volvemos a hacer el repasito rápidamente, ya son más de 8 y 5, pero para que tengamos, Sí, recuerden, el correo electrónico, la información de Discord, inscribirse en el Petco. SIU, el PEDCO, leer la documentación que tengan a través del PEDCO, estudiar para la próxima clase. El miércoles nos vemos, no me acuerdo la hora exacta, pero es a partir de las 17, ¿no? 17, De sí, 17. 17, Módulo 1. 1. Lo vamos a hacer virtual y sigo yo solito, no vamos a estar con Rafa, voy a estar solito para dar Disculpen, la información. Sí, ¿qué tenemos que leer? Tenemos que leer toda la parte uno y la 2, ¿no? Sí, de la, módulo 1 no, significa que van a ir los que su apellido empieza con la A la L, o ¿sí? aquellos que tengan alguna resolución a través de la comunicación que hagan con Rafa en forma personal e individual. Tal cual. Pero aceleren los procesos de que les quede correctamente la identificación en los tres ámbitos, SIU, PEDCO y Discord. Eso es lo que necesitan para ayer, Sí, para porque lo si más no, no rápido. pueden avanzar.